Nosotros somos un equipo del salón de tercero E, conformado por Lilia Castillo, Pablo Galicia, Mario Montoya, Chantal Rodríguez, Brandon Cantú, Jessica Martínez y su servidora Victoria Sayete. Nosotros elegimos el cuento Nos han dado la tierra, escrito por Juan Rulfo en el libro El llano en llamas, en el cual se presenta un contexto sociohistórico posrevolucionario que se calcula que fue entre 1910 y 1917, donde la principal problemática es la reasignación de tierras por parte del gobierno a sus trabajadores y pues su consecuencia que dichos trabajadores, en este caso en el cuento son los personajes, el reclamo por recibirlas ya que no eran aptas para la agricultura. A continuación, una pequeña parte del cuento. Nosotros paramos la cara para decir que el llano no lo queríamos, que queríamos lo que estaba junto al río, del río para allá, por Las Vegas, donde están esos árboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena, no este duro pellejo de vaca que se llama llano. Esto nos hace pensar, ¿la Revolución Mexicana realmente alcanzó los fines que quería? El cuento fue escrito a finales de la Revolución y después de la Revolución y las consecuencias de ellas. Este se encuentra plagado de eventos e influencias externas. Entre los primeros se encuentran la muerte de los padres e inestabilidad política, los cuales le afectaron directa e indirectamente. En las influencias externas se encuentran mayormente dos. La primera viene siendo el expansionismo estadounidense y la segunda es el nacionalismo anterior y posterior a la revolución. Lo interesante de la forma de escribir de Rulfo es de que cómo sus personajes van describiendo por medio de ellos mismos lo que Rulfo quiere enseñar. Logró criticar temas del estado de esterilidad del ser humano por medio del lenguaje coloquial de que este último se encontró en la desolación y en la nada al final de la revolución de los intereses de los mexicanos. Aunque a primera vista denuncia un tema simple, posee un trasfondo sociohistórico que se subdivide en dos partes. La primera es el trasfondo del fin de la revolución y el segundo, en el cual se creó Rulfo, el tiempo después de la revolución y las consecuencias de la misma. El pasado de Rulfo tiene un impacto en toda su literatura. Este se encuentra plagado de eventos e influencias externas. Entre los primeros se encuentran la muerte de sus padres, inestabilidad política y venganzas, las cuales le afectaron directa o indirectamente. En las influencias externas se encuentran mayormente dos. La primera, el expansionismo estadounidense, y el segundo, el nacionalismo anterior y posterior de la revolución. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana fue en términos simples una revolución no exitosa, fallida desde el principio, en el cual los supuestos intereses del campesinado, que eran oprimidos por los terratenientes y la clase obrera, fueron cumplidos. La realidad dista de ser esta, puesto que nunca hubo un cambio real y mucho menos radical. En las leyes o en el gobierno, los intereses y la ambición personal fueron los únicos que prevalecieron y a la misma se degeneró en simples luchas por el poder, traduciéndose en anarquía, autoritarismo, represión y otras bajas pasiones. Al final de la misma poco se hizo y muy poco se cumplió, y como la situación cambió, la literatura también lo hizo. El escenario se movió de la ciudad a lo rural y el campesinado. Esta expresó sus esperanzas, sus desilusiones y fracasos y críticas. En pocas palabras, la Revolución Mexicana fue un protagonismo de la clase popular debido a la movilización general contra del gobierno. ¿Cuál es el engaño? Sobre el cuento Nos han dado la vida de Juan Rulfo. Nos revela
la inminente indiferencia de parte del gobierno mexicano hacia los campesinos de aquella época y nos relata sobre el abuso de poder de parte de este, cual decidía no escuchar a los campesinos y los abandonaban a su merced. Este argumento es narrado en el siglo XXI, aproximadamente en la época de la Revolución Mexicana, cual el pueblo mexicano pasó una de las peores crisis socioeconómicas trascendentes. ¿Cuáles fueron las causas para que la clase popular decidiera movilizarse contra el gobierno? Fue durante el porfiriato todavía rectas de tierras sin títulos de propiedades que se convirtieron en propiedades privadas, mientras las tierras sobrantes eran propiedades comunes. O sea, se refería a que en ese entonces las tierras supuestamente no era de nadie, pero luego ya se convirtieron, pues así como de repente se hicieron privadas. ¿Cuál fue la consecuencia principal de la Revolución Popular? La reasignación de tierras fue posterior a la Revolución Mexicana mediante ejido, forma de propiedad social establecida en la Constitución de 1917, donde las tierras pasaban a manos de sus ejidatarios. En conclusión, la Revolución Mexicana tuvo diversos factores, donde la clase alta tuvo la misma participación que la clase popular, que exigía demasiado protagonismo. En la clase popular, como en los cuentos de Juan Rulfo, sobre todo en los pertenecientes al llamado El Llano en Llamas de 1953, también la reasignación de tierras como logro de la Revolución Popular no cumplió con lo que los campesinos solicitaban. Tierra es bastante simple a primera vista. La historia trata acerca de 4 campesinos ex-revolucionarios, Melitón, Faustino, Esteban y el narrador. Ellos se encuentran caminando hacia la mañana y en el momento que comienza la historia, el sol está mitigándose a su mayor fuerza. Evocan lo que está sucediendo, como el gobierno les asignó esas tierras antes de que pudieran hacer algo con las mismas. En el camino hablan acerca de una gallina de Esteban y finalmente llegan al pueblo donde aparecieron para reponer fuerzas, pero al final se menciona que sus tierras no están en el pueblo, sino detrás de ellas. Sin embargo, el trasfondo de la revolución es el que posee mayor impacto. La Revolución Mexicana en 1910 fue, en términos simples, una revolución exitosa. Iniciando con el título se puede apreciar una ironía: nos han dado tierra, no precisamente les han dado la tierra, sino un bloque inerte de vida. Y repetir esto hace que únicamente para liberar al gobierno de sus obligaciones.